Dosis de ciencia. Hoy, una H peligrosa. Bienvenidos a otra dosis de ciencia y aquí, tranquilos, no les va a pasar nada a pesar de estas cosas que nos dice el profe Mario Vázquez, que una H peligrosa. Profe, bienvenido como siempre, ¿cómo ha estado? Muy bien, muchas gracias, Giovanna, contento de estar aquí. Una H peligrosa, mejor dicho, peligrosa porque no nos da luces de nada, profe Mario Vázquez. Lo conseguimos finalmente, una vez más lo conseguimos, Una vez ¿verdad? más, sí señor. O sea, ¿qué tiene que ver esto con los aviones? Bueno, vamos a ver, vamos a desandar el camino. Hoy te traje relacionado con este tema, pero no lo voy a decir de entrada, sino que te lo voy a decir de cierre, de por qué lo de la H peligrosa. Pero te traje un personaje del cual se podrían hacer no solo dosis, sino documentales en realidad. Un personaje que está ligado un personaje americano ligado a la aviación en la época de la Primera Guerra Mundial. Y como hay muchos datos de él, entonces es complicado hacer una selección de detallitos que sean curiosos para traer esta dosis en poquito tiempo y mencionar cómo fue su vida. Estoy hablando de un piloto que llega a ser as en la Primera Guerra Mundial. O sea, un piloto americano as en la Primera Guerra Mundial. Si unes las tres cosas que estoy hablando, para ser as, como con ese, implicaba haber hecho un número definido de derribos de pilotos de aviones enemigos. Entonces el que alcanzaba ese número lo convertía en as. O sea, a nosotros nos suena como una cosa, un elogio de palabra, pero no. Tenía que cumplir un requisito para poder ser considerado as. Y él lo es en la Primera Guerra Mundial. Pero resulta que en la Primera Guerra Mundial, imaginemos los aviones que había en aquella época, a Estados Unidos no participa inicialmente en la guerra. O sea, no declara la guerra a Estados Unidos, y él era de Estados Unidos, él era americano, sino que se conforma una cuadrilla de pilotos de Estados Unidos que pelean para Francia, porque Francia peleaba contra Alemania. Entonces son pilotos que se ofrecen para ir a pelear una guerra que no era de ellos, en aviones franceses, y en ese contexto él llega a ser as de la guerra. Eso es un caso más de tantos que se pueden encontrar en los libros de historias, pero en este caso en particular estoy hablando de Edward Vermont no me va a salir la pronunciación bien, y ese es un problema, Rickenbacher, porque no suena muy americano ni muy estadounidense este apellido, porque de hecho era hijo de unos inmigrantes que venían de la zona entre Alemania, Suiza, en esa región. Entonces tienen un apellido que suena realmente muy alemán, Rickenbacher. Muy marciano. Entonces, él nace, este personaje, Edward, nace el 8 de octubre del año 1890. Entonces estamos hablando de un niño que tiene un apellido que suena muy alemán, que viene de unos inmigrantes que huyen de Europa, como le pasa a todos los inmigrantes, buscando nuevos futuros, porque la situación económica era muy, muy dura, muy complicada para ellos, a fines del otro siglo, y se establecen en una zona muy industrial en Ohio de Estados Unidos. Entonces él crece ahí, típico imagen fílmica de familia pobre, muchos hijos, y los niñitos tienen que pasan muchas necesidades. Y Edward, lo que pasa es que le decían Rick, era más fácil decir Rick que todos estos nombres. Digámosle Rick aquí entre nosotros. Ya. Ya de pequeño uno se preguntaría cómo es que este niño llegó a ser un as en la Segunda Guerra. Y no solo eso, no muere en la guerra, llegó a ser un as en la Segunda Guerra Mundial, y posteriormente él fallece ya mayor, se dedica con fervor en la aviación y termina siendo el CEO de una empresa muy conocida de aviación comercial, Eastern Airlines. El CEO de una empresa fue as en la Segunda Guerra Mundial. Entonces uno se imagina
hemos hablado de otros personajes aquí, de pilotos que entonces de chiquito vieron un avión, les gustó, dijeron yo siempre quise ser aviador, bueno, este no es el caso. Uno no empieza a leer un poco de la historia de este personaje y en ningún momento empieza a encontrar en qué momento el hilo lo lleva a los aviones, porque de hecho que él de chiquito ni siquiera veía los aviones, nunca vio aviones. E incluso lo más cerca, tenía un problemita este muchacho que era un poquito, hoy diríamos, travieso, por definirlo de alguna manera. Un poquito inquieto y amante de cosas peligrosas, o sea era... vivía. Como de los aviones de esa época, por ejemplo. Pero él, como te digo, no tenía ningún contacto, pero era un poquito salvaje, digamos, convengamos, ya de pequeñito, y se exponía a riesgos, o sea, no se lo podían tener quieto en la casa, y como tenían que, de pequeñito, sin educación, tenían que conseguir ayudar a su familia, vendía periódicos en la esquina, se las ingeniaba, recogían... carbón, era una zona donde había muchas minas de carbón, entonces en los transportes de carbón se caía un poco de carbón, entonces iban por detrás con los hermanos a juntar ese carbón para llevar a la casa para calentar. O sea, las necesidades que pasaba de pequeñito no encajan con un CEO finalmente, y eso es lo interesante, ¿no? Esa historia, ¿qué pasó ahí? Ajá. El contraste. O por ejemplo, otra que me llamó la atención, salían con los hermanos a recoger huesos que encontraban por ahí. Tú dirás, ¿para qué uno recoge huesos? Y por ejemplo, para ellos era un tesoro si por ahí a alguien se le daba, no sé, o un accidente o alguien lo hacía intencionalmente y llegaban a matar a un caballo. Eso era como un tesoro, muchos huesos grandes, a una vaca, ya ni te digo, felices de la vida. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué por uno? Favor, ¿para qué? Ya te lo puedo contar en otra dosis. Los huesos tienen mucho contenido de fósforo, y eran muy utilizados, muy buscados para fabricar fertilizante, para producir fertilizante a partir de los huesos. Lo cual, eso digamos, es un proceso, hay como una pequeña lección de química. O sea, tiene fósforo, se pueden utilizar para hacer fertilizantes, que siempre se necesitan y siempre es vital en todas las economías. El detallito, que probablemente es lo que lo lleva finalmente a ser un CEO, es que él de chiquitito, pues estamos hablando de alguien que tenía 8 años, mojaba los huesos antes de venderlo. Porque los huesos, ya aprendemos algo de huesos, son porosos y absorben agua. Entonces él sabía que si los mojaba iban a ser más pesados, y como le pagaban por peso, eso sería un poco, eso lo contaba él ya de ejecutivo. Y como digo, era muy, por si travieso, inquieto, dolor de cabeza, siempre estaba exponiéndose al peligro, y incluso estaba al borde del delito, porque formaba parte de una bandita que le echaba agua a los huesos. No, una banda de hacer travesuras, digamos, como mínimo, pero ya era casi una pandilla, casi como delictiva. Y se metían, por ejemplo, en las minas cuando estaban en los fines de semana, cuando había fábricas que estaban cerradas, y hacían travesuras. Pero las travesuras, por ejemplo, montarse en esos vagones que van por rieles y que llevan minerales, entonces subían todos arriba, se tiraban en eso, y obviamente se le cayó encima, se fracturó la pierna, el hueso expuesto. O sea, era un poquito, como por tener consideración. Por tener consideración. Entonces, pero no me encaja todavía lo de los aviones. Lo más cerca que estuvo de los aviones fue a los 8 años, él ve por primera vez un dirigible, un globo. Sí. Y entonces, ¿qué hace uno cuando tiene 8 años y ve un globo? Nosotros nada. Él dice, qué bueno sería volar. Entonces se le ocurre, toma la bicicleta y le adapta una sombrilla. Y con los amigos que le seguían el cuento, los compinches, lo suben al alto de un granero en la bicicleta con la sombrilla. Y lo empujan, y él para tener la sensación de volar. Parece que lo único que tuvo la sensación era de la ley de la gravedad, porque la sombrilla se dio vuelta como corresponde y cayó imagínate, tener chicos en la casa era un poquito complicado, pero eso era lo más cerca que estuvo. Después fallece el papá a la vez sufrir a la mamá, entonces él decide que va a trabajar para ayudarle a ella, y de chiquito empieza a trabajar y se empieza a tener mucho gusto por los motores. Estamos hablando de
principios del siglo. Entonces, los motores que había son los primeros vehículos que andaban dando vuelta por ahí. Él se enamora de eso y sabe mucho y empieza a meterle mano y empieza a conseguir trabajo en talleres, trabaja en fábricas, en talleres, y así va trabajando y se va haciendo cada vez más como experto en esos primeros vehículos que había, aprende a manejarlos. Y de ahí, ese sería otro cuento si estas dosis no fueran solamente restringidas a la cuestión de la aviación, si fuera del automovilismo, también esta es una época muy particular, porque esos primeros vehículos que funcionaban, inmediatamente dieron lugar a carreras de vehículos, de carros, que eran muy peligrosas. Y la mayoría, y él se dedica a eso, y ahí aparecen las 500 millas de Indianápolis. Son vehículos muy peligrosos, que andaban muy rápido, pero eran frecuentemente accidentados, y de hecho que cuando él empieza a enamorarse de ese cuento, empieza a ser mecánico de estas escuderías, lo llevan de un lado a otro, él cada vez empieza a subir, ganar más dinero, todo eso, también empieza a correr. Gracias a eso se hizo experto en el tema, porque se dañaban tenía él sabía mucho de eso, empieza a ganar dinero, y se ganaba mucho dinero siempre que sobrevivieran, porque muchos de los que... Y él se empieza a hacer, bueno, hay toda una historia larga, pero yo no te puedo contar toda la historia, pero él empieza a ser supersticioso, tenía ciertos amuletos que la madre le había dicho para conservar su suerte, porque correr era una tarea muy, muy peligrosa. De hecho, que muchos de sus compañeros mueren. Todos los amigos dicen más bien había que una lista en qué carrera fue que murió, porque los accidentes eran muy frecuentes y eran normalmente fatales. Cuando él tenía 23 años y andaba en esto de las carreras, o sea, ya había hecho toda esta carrera personal de ser un experto en máquinas y le gustaba la aventura, todo eso. A los 23 añitos se escucha por aquella época que en Europa había habido un atentado, un accidente con lo que empieza la Primera Guerra Mundial. Pero 23 años empieza la Primera Guerra Mundial, pero él nada que ver con los aviones. Hasta que algún día, a los 26 años, seguimos avanzando, él no es piloto, le llama la atención ver por ahí en un campo un avión con alguien que estaba al lado, y su curiosidad va a mirar qué es lo que es. La persona, el piloto, le dice si quiere dar una vueltita, y esta persona era Glenn Martin. Glenn Martin es un diseñador de aviones muy famoso. Estaba ahí con su avioncito y él se enamora de los aviones. Y entonces recién, pero mira que estamos hablando de los 26 años, empieza a tener algún contacto con la aviación. Ya estaba la Primera Guerra Mundial, él venía del automovilismo y era un personaje que ganaba mucho dinero corriendo carreras. Y como tenía este apellido todo raro, tenía apodos que salieron en la prensa y le llamaban el Big Teutón, o sea, el Gran Teutón, el Barón von Rickenbacher, el demonio alemán, o sea, le ponían todas estas cosas en la publicidad. Así de poderoso era, digamos, en lo que hacía. Claro, era muy famoso a nivel nacional. Entonces, bueno, todo eso bonito para su publicidad, finalmente le traería un problemilla. La historia sigue mucho más allá, ¿cierto? Pero bueno, nos vamos a centrar hasta acá, que se empieza recién a los 26 años a tener contacto con los aviones, empieza a interesarse y finalmente, bueno, termina vinculado, como digo, aprende por supuesto a volar en pocos días él solo, porque él sabía mucho de motores, pero nunca había volado un avión. Pero como corresponde, él aprende rápido, y no solo que aprende rápido, sino que aprende en época de guerra, se enlista, forma parte de estas cuadrillas, Lafayette, y termina siendo un as, o sea, y sobrevive, y después termina ligado siendo, como digo, ejecutivo de una empresa comercial durante muchísimos años. Me faltó decirte por qué la H es peligrosa. Porque en aquella época, justo en esa partecita, cuando él se va, cuando ya está la guerra, se embarca en el año 1916, 26 años, se embarca en un barco que va de New York a Londres, el San Luis, y necesita el pasaporte. Cuando va a hacer el pasaporte, decide cambiar la H, que yo pronuncio también, de Rickenbacher al final, por una K. Entonces, en vez de Bacher, será Baker al final. Pero es simplemente una H por una K. ¿Y ese cambio es para qué? Porque sonaba como muy alemán su apellido. Ya. Y estaban en guerra con Alemania.
Entonces se va en este barco, él ya era famoso, como te digo, fue famoso piloto, hacen un viaje en barco que duró muchos días, entonces allá lo conoce ejecutivos, conoce a unos personajes unos periodistas que lo entrevistan, y bueno, él va todo feliz, todo tranquilo, porque va a un evento que tiene que ver con los automóviles, pero cuando llegan a Inglaterra, recibe una horrible sorpresa de que esos personajes que él creía, periodistas, todo, en realidad eran agentes de la policía que lo iban siguiendo y lo consideraban que él era un espía alemán. Y como no lo conocían allá, y le retienen su documento, lo encierran, además lo amenazan con pena de muerte, porque estaban metidos justo en Inglaterra, que era un espía alemán, y le sacaban a cuenta de que él era el famoso Baron von Riechenbacher, el Big Teuton, o sea, si todo el mundo hablaba de él como un alemán famoso, él seguramente era un espía. Entonces le va muy mal, casi que, o sea, condenado a ser fusilado prácticamente, hasta que por ahí llega una llamada salvadora, decir, no, miren que él no es quien es. Ajá. Y, o sea, probablemente ese fue el momento más peligroso ¿Quién creyera? de su vida. En medio de carros, aviones y todo este por contexto. Por culpa de una H. Una H, como usted mencionaba, profe Mario Vázquez, y ya que nos desenreda la historia, que sí, bastante peligrosa. Ahora nos vamos con el dato curioso. Psst, psst, atiende, aprende y sorprende. Aquí va el dato curioso. Bueno, como dato curioso ligado a este personaje tan particular, este muchacho que tuvo que cambiarse el apellido, a sus 15 años ve por primera vez un vehículo. Ya existían los vehículos, porque a los 15 años él tenía en el año 1905. Pero ya desde el año 1881, por ejemplo, había vehículos dando vuelta por ahí, pero él no había tenido oportunidad de ver un Ford todo lustroso, todo bonito, él queda enamorado. Ahí fue donde se da ese contacto que yo mencionaba con el tema de los fierros. Y lo curioso es, él les llamaban, en esa época les llamaban carruajes sin caballos, porque lo que existían eran mayoritariamente, para la época, carruajes que iban con caballos. Pues sí. Los primeros vehículos eran carruajes. Tenían que aclarar. Claro, carruajes sin caballos. Algo los movía, pero no era un caballo. Y como algo curioso, digamos que podía mencionarte, es que siempre es bueno tenerlo en mente en nuestras vidas modernas y agitadas y tecnológicas, es que en aquellas épocas, estamos hablando, como digo, a finales del otro siglo, existían vehículos. ¿Cuáles eran los vehículos que se podían encontrar en aquella época? Eran de tres tipos. Vehículos que tenían un motor a vapor. Entonces las primeras máquinas siempre fueron de la industrialización, tuvieron que ver con el vapor. Eran vehículos a vapor, pero eran muy peligrosos porque eso tenía que meterle calor, una presión, normalmente explotaban, eran muy peligrosos. Pero existían los vehículos a combustible, como los que conocemos hoy, pero también existían los vehículos eléctricos. De hecho, los eléctricos eran... ¿En esa época? En esa época. Los eléctricos eran una proporción muy grande, porque casi que te diría que los primeros vehículos fueron eléctricos, no eran la combustión. La batería se inventa por Volta en el año 1800. Estamos hablando a finales de ese siglo, de los 800, había vehículos eléctricos. Era simplemente tener una batería, un motor eléctrico y andar por ahí. O sea, el vehículo eléctrico no es un invento moderno, eso es lo que vamos. Lo que pasa es que históricamente los primeros vehículos fueron eléctricos, luego aparecen los de combustión, que son más eficientes. Entonces se dejan de lado los eléctricos. Hay toda una historia que puedo hablar mucho tiempo sobre esto. En los años 70 y pico empieza a haber la primera crisis, lo que se conoce como la crisis del petróleo, cuando los países de la OPEC se niegan cuando se quedan con el petróleo. Y ahí es donde se empieza a poner la mirada, bueno, ¿qué pasa del eléctrico? Si nos quedamos sin petróleo? Uh-huh. Entonces ciertas constructoras, me acuerdo que en California se hablaba que para el año 2000 tenía que haber ya un porcentaje, se les exigía que tenía que haber vehículos eléctricos para evitar la dependencia con el petróleo. Entonces en los años 70 fue por una cuestión geopolítica, pero ahora es por una cuestión ambiental.
Entonces es otro tema que da para muchos programas más. Así es. El tema del uso de los combustibles fósiles, el tema del calentamiento global. Entonces se vuelve a poner la mirada sobre los vehículos eléctricos, pero fueron los primeros en realidad. De hecho, el Siemens tenía un vehículo que se llamaba el Victoria y era eléctrico. Pero ya en 1881 circulaba por París un vehículo eléctrico. O sea, esos no tenían ningún misterio, funcionaban igual que lo que pueden funcionar hoy. El problemita es por qué no eran eficientes, porque las baterías eran de plomo. Las baterías que se conocían para la época, que se usaban para este propósito, eran de plomo. Y como tú sabes, el plomo pesa un poquito. Entonces, sí. Una batería, y las baterías eran muy grandes. Entonces, eso todo el campo apasionante de las baterías, de la historia, de cómo diseñarlas. Se podían almacenar energía, pero pesaban mucho. Por ejemplo, el Victoria la batería pesaba 500 kilos, o sea, media tonelada. Sí. O sea, los vehículos eran como muy pesados. Tenían poca autonomía, o sea, podían ir poquitos kilómetros. Exactamente, entonces quedaba usted ahí, claro, bueno, cargue. Entonces usemos de gasolina, que va mucho más. Lo paradójico de esto es que ¿por qué después los vehículos eléctricos podemos hablar otro día de vehículos eléctricos? Porque con la cantidad de autos que tenemos, también actualmente en muchos sitios se comprueba que uno cuando anda en vehículo no anda grandes distancias. Es decir, no haces 100, te vas de un sitio a que queda a 100 kilómetros. Estás en una ciudad llena de un atasco que te hace mover distancias chiquitas, pierdes mucho tiempo, y de ahí podría funcionar un vehículo eléctrico. No necesariamente todo el mundo se traslada a grandes distancias. Y volvimos a la época aquella de que los vehículos eléctricos no tenían mucha autonomía. Pero hoy en día sí, hoy en día tienen autonomía, pueden correr carrera, pueden andar a grandísimas velocidades. Ahora, todo ese avance que se ha dado ahora está centrado en lo que se ha avanzado en el diseño de las baterías, que sean livianas, que tengan mucha energía, y es todo un tema bonito, largo, pero... Así es, y además relacionado también con la sostenibilidad y este cambio climático que ya hemos visto y escuchado, profe Mario Vázquez, los anuncios de diferentes gobiernos diciendo a partir de tal año tenemos que eliminar, digamos, los carros que funcionan con combustible, van a ser eléctricos o al menos un porcentaje para ir avanzando pues en el reemplazo de este tipo de energías. Profe Mario Vázquez, como siempre, muchísimas gracias por estar aquí en Dosis de Ciencia. Muchas gracias a ti.